¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este nuestro primer ejercicio que haremos de nuestro webinar que, bueno, de alguna manera será charlas que enriquecen. Charlas que enriquecen y que podemos abordar diferentes temas que, como lo estuve platicando con muchos de ustedes la semana pasada, es todo aquello que vemos nosotros aquí en esta división de Corporativo AS enfocada a tener este contacto y este acercamiento con todos nuestros clientes y amigos para ver de primera mano y cómo es que afectan y cómo es que van a repercutir en el día a día de cada una de nuestras organizaciones y las organizaciones de ustedes en los temas pendientes de aprobarse en el Congreso. Todas las reformas laborales, el impacto jurídico, fiscal, contable, evidentemente laboral. Para eso está aquí conmigo el contador Reyes Mendieta. Aprovecho para aclararles el contador Reyes. Reyes es su nombre, porque van a tener contacto con él muchas veces. Soy el licenciado Jorge Echeverría, abogado de profesión, para servirles y pues sin más, mi estimado, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por Licenciado estar Jorge, acá. no, pues al contrario, el gusto es mío, mucho gusto estar por aquí, gracias a todos nuestros clientes que, bueno, pues están conectando a través de esta nueva innovación que está haciendo Corporativo AS, y creo que es algo muy enriquecedor. Donde fíjate que al día de hoy, a esta fecha 4, tenemos muchos temas pendientes que abordar, unos que ya Ujú. obviamente a través de este sexenio que terminó y a través de este año han existido diferentes temas, diferentes aprobaciones en materia laboral. Algunos ahorita están pendientes, otros ya se aprobaron apenas, ¿no? En algún Ujú, momento. ujú. Pero yo creo que el punto importante aquí es darle a nuestros clientes precisamente qué es lo que ya puede estar de una forma general y qué es lo que viene o podría venir y cómo a lo mejor podría enfrentarlos como organización o como empresa de todo lo que hoy por hoy viene en materia laboral. Pues Ujú. un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias Gracias. y considero que esta práctica va a ser muy productiva para todos. Ok, les comento, finalmente el formato y el desarrollo será durante 30 minutos. No contamos con mucho tiempo, verán en la pantalla proyectados los temas que vamos a ir abordando. Posiblemente no alcancemos a desarrollar todos a profundidad. Lo dejamos para que ustedes lo puedan tener el contacto. Vamos a nosotros a tener estas cápsulas informativas, estas charlas que enriquecen disponibles para que la puedan ustedes visualizar posteriormente. Vamos a abordar todos estos temas. Aquellos que no alcancemos a ver en este momento, los podrán ver ustedes ahí para que posteriormente se contacten a través de su ejecutivo de nómina con nosotros y poder, después ahora sí que programar nuevas citas, nuevas llamadas, inviten a sus amigos, a sus contactos, a aquellas otras empresas con las cuales tienen una alianza comercial o que son empresas hermanas de ustedes y que tengan interés en esto. O sea, finalmente nosotros en Corporativo a eso lo que queremos es enfocarnos a esta visión de ser socios de negocio de ustedes. No ser únicamente un proveedor de servicios, sino tener la consultoría, ser el número uno, el consultor número uno para ustedes en todo lo que tenga que ver con el capital humano. No únicamente en nada más reducirnos a pagos, comprobantes, facturas, dispersiones, no. Eso es muy limitado. Nuestra visión de negocio es amplia. Y finalmente nosotros lo que queremos hacer es que ustedes se sientan seguros con nuestra asesoría contable, fiscal, de seguridad social, laboral, y que esto es un plus que tenemos todo in-house. No tenemos que recurrir a ningún otro despacho. Todos los contadores, abogados, administradores, ejecutivos de nómina, tesoreros, toda la gente que les brindamos un servicio, estamos aquí, dentro de la empresa, in-house, y buscamos ofrecerles lo mejor de nosotros para que ustedes desarrollen lo mejor de ustedes mismos. Comenzamos con lo que parece, ¿qué te parece lo del aumento del salario mínimo? Hoy ya dijo la presidenta que ya va a pasar, Sí. ¿no? Ya de los 248,93 a 278. Porque ves que dijo que la finalidad es que se pueda llegar a 2,6 canastas básicas, que ahorita estamos 2,5 canastas básicas, que ahorita Sí. estamos en 1,6. Eso implicaría un incremento del 12% al salario mínimo. Pero ¿cómo lo ves tú en función del impacto que pueda tener para efectos del impuesto sobre la renta de aquellos que ganan el salario mínimo? ¿Les afecta? ¿No les afecta? ¿Cómo lo ves tú, contador? Fíjate, Lee, que ese es un tema muy interesante. Recordemos que a partir de ese sexenio ha habido un incremento del salario mínimo en forma proporcional, pues bastante considerable. Sin embargo, como a veces he comentado en otros temas, un incremento del salario mínimo no necesariamente lleva a la erradicación de lo que hoy por hoy se tiene. ¿Qué es esto? Ampliar un poco más la gama de contribuyentes, o en este caso se dice que a mayor incremento del salario mínimo, mayor producción. Recordemos que en este sentido, a todos los trabajadores que hoy por hoy ganan un salario mínimo, una tendencia en su momento dado, existía lo que era el crédito al salario, o en este Ujú. caso lo que es al día de hoy el subsidio para el empleo. Claro. Pero en este tema, la idea formal, que inclusive lo establece la misma ley, es no la retención del impuesto.
Ujú, Hoy por ujú, hoy no ujú. es así. O sea, hoy por hoy no es así. Con un incremento a veces del salario mínimo que se está equilibrando más allá todavía en forma proporcional, pues seguimos teniendo una retención del impuesto sobre la renta. Entonces, obviamente esto radica, inclusive hay estudios que se están haciendo, inclusive en México, en Estados Unidos, donde el aumento del salario mínimo, obviamente hay desequilibrio, en este caso, entre la misma sociedad, entre la gente que puede ganar un salario mínimo y aquellas personas que pueden ganar dos, tres o cuatro, cinco o más salarios mínimos, Ujú. porque tienen una capacidad de compra. Entonces, aquí prácticamente lo que se tiene es un incremento, obviamente, a la parte del impuesto. Entonces, aquí es algo interesante porque también en este caso, si el trabajador, obviamente, con un salario mínimo tiene una retención mayor, y hoy por hoy tenemos un subsidio a 9,081 pesos de los que ganan un trabajador. Entonces, hasta esa parte hay un subsidio considerable que apenas se acaba también de reformar, pero no es suficiente todavía para poder decir que un trabajador que gana un salario mínimo, bueno, pues vaya a tener mayor capacidad de compra. Creo que desde mi punto de vista no es así, ¿no? Entonces, estamos entrando en un tema donde a final de cuentas pues creo que es algo, falta un poquito más de estructura, un poquito más de, en este caso, de reforma integral que nos beneficia a todos los contribuyentes, pero también al sector empresarial, y creo que ahí está el punto considerable. Ok. Amigos, recuerden que una vez que hagamos el análisis, ya que esté publicado en el diario oficial de cómo va a quedar ya el salario mínimo incrementado, acérquense con nosotros para poder hacer los cálculos de cómo van a quedar las retenciones de impuestos sobre la renta y si les afectan o no a los diferentes trabajadores que tienen. Porque esto va muy relacionado con otro Sí, punto, lo de la reducción de la jornada. Eso, bueno, yo creo que todos lo sabemos en México que estamos ahorita con lo de la reducción de la jornada de 48 a 40 horas. Pero no es nada más agarrar y modificar de un plumazo el artículo de la ley federal del trabajo y decir, ah, ahora son 48 horas máximo sí, semanales la jornada. No, sí, sino a mí me preocupa la parte de qué si la gente trabaja en sábado. Porque sí. actualmente acuérdate que el artículo 71 de la ley federal del trabajo nos dice que los que trabajen en domingo tienen una prima dominical del 25%. Pero si ahora la jornada se va a buscar que sea de lunes a viernes o reducirla a las 40 horas y alguien trabaja en sábado, ¿qué crees? ¿Que habrá necesidad de hacer un pago de prima sabatina? ¿O cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo afecta esto en las jornadas laborales que están ahorita publicadas y vigentes en el diario oficial y en la ley federal del trabajo? ¿A qué me refiero? La jornada diurna de 8 horas, la nocturna de 7 y la mixta de 7:30. ¿Cómo afectan esto? Fíjate que es un tema interesante. En la reducción de la jornada no es un tema ahorita novedoso, ya tenemos tiempo en este punto tratando este tema. Pero ¿qué pasa aquí? Efectivamente, como dice Nick, lo acabas de mencionar, tenemos solamente tres jornadas que obviamente marca la ley federal del trabajo. Ujú, Sin embargo, aquí, hasta el día de hoy, vamos a decirlo así, 48 horas, que es lo que ujú, debemos de cumplir un trabajador. ujú, ujú. Pero va enfocado, imagínate una empresa que tenga una producción o que tenga una capacidad productiva donde ya tienen un estándar de costos, por ejemplo. Claro. Dice yo con X número de trabajadores, con X número de horas, yo produzco X producto en Ujú, cierto tiempo. ujú, Y obviamente yo a esa persona le pago un salario por una jornada de trabajo. Es decir, lo que haga una persona en 8 horas, su capacidad de producción o su costo de producción de la empresa ujú, también obviamente queda en esa parte en stand-by, porque es decir, si yo trabajo 8 horas y produzco 20 productos, ahora voy a trabajar a lo mejor menos de 8 horas y tengo que producir lo mismo. Entonces aquí obviamente, ¿qué va a decir la empresa? Bueno, a lo mejor las nuevas reformas. Puede ser entonces, si yo cumplo mis 8 horas o mi promedio de jornada laboral, ujú. entonces voy a tener a lo mejor que salario extra, tiempo extra. Lo que hoy Claro, por hoy marca claro. la ley federal del trabajo, ya no sería 9, serían después las triples, obviamente marcando lo que establece la ley federal del trabajo. Entonces aquí obviamente también se vuelve una capacidad financiera muy fuerte también para la empresa. No sé si esta parte también lo han contemplado. ¿Por qué te menciono esto? Porque a final de cuentas, un salario que pueda tener un trabajador, hay una retención, vamos a decirlo así. Ujú, La empresa tiene también un costo de producción en materia de mano de obra ujú. para producir un producto. Es decir, si mi producto yo como empresa lo puedo vender a 1,000 pesos, vamos a mencionarlo de esta manera, porque yo tengo mi materia prima, mis gastos indirectos, toda esa parte forma mi costo de producción. Ahora tengo que yo también otra vez volver a recalcular mis costos para poder producir lo mismo, vender lo mismo, al menos hasta ahí, pero sin que financieramente me afecte. Entonces, aquí también hay un impacto financiero. El Claro. trabajador, si yo tengo un salario, por decirlo así, en una jornada, ahora si se reduce esa parte, pues también voy a tener, en este caso, que pagar tiempo extra a todos los trabajadores. Entonces, solamente hablamos del tema financiero, pero falta toda la estructura también en la parte de los contratos, Lee.
que en este Claro, caso tú como claro. abogado lo sabrás mejor, Ujú, porque obviamente hay que reestructurar los contratos en este sentido. Entonces, creo que aquí hay un tema muy interesante de ujú. poder tocar todo este punto, donde a final de cuentas no solamente es reducirlo de una forma, claro, obviamente muchos dicen, perfecto, voy a trabajar menos, ¿será? No lo creo, porque obviamente todos hay un acuerdo entre trabajador y patrón directamente. Obviamente para poder tomar inclusive una parte de vacaciones o para poder solicitar un permiso, pues todo va en función a lo mejor entre acuerdos, si Las es que necesidades del existe servicio. un sindicato, si es que Claro. existe la empresa, obviamente la parte del trabajador, pero creo que hay una parte interesante muy de fondo que todavía está pendiente y creo que, por como dijo la presidenta, son de los primeros puntos que se van a tocar en 2025, pero inclusive hay reuniones al día de hoy con la parte empresarial, donde hoy por hoy pueden estar llegando a ese tipo de acuerdos para poder, cómo no les afecte en la parte de la empresa y obviamente también a toda la gama empresarial y toda la parte de trabajadores. Creo que es algo, pues, que se debe pensar un poquito más de fondo en este tipo de temas. Fíjense que esto es sumamente importante. Los contratos individuales de trabajo, recordemos que tenemos de determinados, indeterminados, de capacitación inicial o bien por obra determinada, ¿no? Que es lo que nos establece la ley. Pero tenemos que analizar y precisamente nosotros estamos aquí para que cuando esto entre en vigor, que será en algún momento del año 2025, ¿cuándo? No sabemos Ujú. exactamente cómo se publicará en el diario oficial, no sabemos porque muchos recordemos que es lo que dicen en las mañaneras, lo que dice Radio Pasillo, lo que dicen las redes sociales, pero hasta que no lo veamos publicado en el Diario Oficial de la Federación, sabremos exactamente cómo es. Precisamente estas charlas que enriquecen, este Sí. ejercicio que hacemos ahorita en Corporativo AS es que vean cómo vamos a abordar los temas, que cualquier duda que ustedes tengan, también la tenemos nosotros, pero somos los expertos que estamos revisando día a día todo para poderles dar a ustedes la mejor información y la mejor solución posible. Oye, ahorita hablando de eso, otro tema también es lo del incremento de la que quieren hacer de la prima de antigüedad, ¿no? Sí. Pasarla de 12 días de salario a 15 días de salario por cada año de servicio. Ujú. Recordemos que esto va topado a 2 veces el salario mínimo, pero quieren bajarlo a que sea en lugar de 15 años de servicio a 12 años de servicio, ¿no? Ujú. Porque ves que lo que señala la ley actualmente es que si un trabajador se retira voluntariamente, se Ujú. le paga la prima de antigüedad siempre y cuando haya cumplido con 15 años de servicio. Lo quieren bajar a 12. ¿Cómo sientes tú todo este impacto? Fíjate ¿Crees que que proceda, no proceda? ¿Lo harán, no lo harán? Fíjate que algo interesante ahorita que se ha venido concretando en México y toda la parte de lo que es Latinoamérica Ujú. es precisamente lo que establecen muchas organizaciones internacionales inclusive Como el convenio 190 que también exactamente, veremos. que ahorita lo vamos a tocar, Ujú. que en la parte lo que es Latinoamérica ha quedado rezagado en muchos temas laborales. Inclusive México es uno de los países que al día de hoy, pues pueden ser que gozas de menos descansos, de menos prestaciones, y obviamente de ahí viene toda esa parte para poder precisamente como que estar a la par de, pues ahora sí que de la parte de lo que es las normas internacionales. Entonces, esta es una parte importante y creo que a los trabajadores sí puede tener un beneficio. Claro que sí, obviamente. Primero, no es fácil cumplir 15 años en este Claro, sentido, sí, sí, sí. en Casi este luego está punto. hecho como que para que no llegues. Sí, si yo me retiro Casi, casi. voluntariamente, bueno, es muy distinto cuando a lo mejor puede existir una indemnización laboral. Bueno, ese es otro Ujú. tema, ¿no? Sí, pero eso solo si lo Es desvinculas. Exacto. exactamente. Pero si dices, si él se va Pero solito, hasta ajá, que cumpla la yo dispensación. creo que en este punto, sí, sí, desde mi punto de vista, sí es algo también interesante en materia laboral, pero obviamente yo creo que si eso está enfocado a la parte del derecho del trabajador, el considerar esa parte del derecho adquirido en el tiempo laborado en su tema, yo creo que también es benéfico. Creo yo que a lo mejor ya durar 12 años en un trabajo Ujú, o ujú, 15 años en una parte laboral, pues es algo que puede ser un surgimiento que cuando yo me retiro, a lo mejor cualquier persona pues tenga a lo mejor cierto derecho ya adquirido, inclusive lo haya adquirido en el tiempo laborado, y creo que eso es algo muy, muy interesante que también puede existir, independientemente de que a través de eso también pueda venir el cálculo del impuesto, ¿no? Como tú lo ujú. mencionas, obviamente a salir sigue topado los salarios mínimos, pero ese es otro tema que también obviamente cada vez que se le demos nosotros cierto ingreso al trabajador, llámese ahorita por la prima de antigüedad o llámese por el aguinaldo o llámese por otros temas que nosotros Ujú. como empresa le pueden dar a los trabajadores, pues todos siempre están sujetos a un impuesto, al pago de un tributo Claro, claro. correspondiente, Ujú, pero yo creo que también aquí el punto importante que yo veo es qué está pasando con las empresas, porque obviamente en este sentido, desde mi punto de vista, sí estamos considerando, o estas reformas consideran al trabajador, y qué bueno, porque a lo mejor hay mucho tema que sí se ha quedado rezagado en materia laboral, pero como comentábamos hace rato, financieramente las empresas
hoy por hoy están preparadas para todo Sí, ese que tenga la tipo de capacidad cambios. económica para poderlo afrontar, Pues ¿no? Para poder exactamente, hacer esos porque, pagos. porque a final de cuentas no hablamos a lo mejor de las empresas triple A, digo Ujú, yo. Hablemos del pequeño y mediano empresario. ujú, En este aspecto, creo que es un factor fundamental en cómo poder tocar este punto de todo este tema. Hablamos de una empresa que puede tener a lo mejor 20 trabajadores o 15 trabajadores, que ujú, puedan tener personas a lo mejor ya laborando 12 o 15 años, o inclusive hay empresarios pequeños que iniciaron con esas personas y siguen todavía ahí. ujú, ujú. ¿Cómo les puede impactar financieramente, fiscalmente ese tipo de empresas o inclusive todo lo que tú mencionabas ahorita, el mal consejo del que luego recibe el trabajador? Ujú. Hay una palabra que suscita mucho en la parte de 2020 que se le llama infodemia. Entonces, la infodemia prácticamente es toda aquella que yo escucho, que yo veo, que yo leo, que me dicen, que Que dicen. el primo de un amigo, que tal. Ujú. Exactamente, que a final de cuentas es mucha información que se da a través de ciertas Desinformación. redes, exactamente, Ujú. de ciertas redes, que no es la realidad de lo que hoy por hoy tenemos. Entonces, infodemia es lo que hoy vino de moda, según el diccionario de la Real Academia Española, precisamente es todo esto. Entonces, ¿cuál es la finalidad de aquí? Primero, es ver que financieramente las empresas pueden tener el menos impacto posible, porque no solamente estamos hablando de un aspecto contable o fiscal, sino toda una estructura corporativa. Claro, Entonces, es una amigos, parte interesante. fíjense que aquí precisamente algo muy importante es que todo esto que estamos viendo y que queremos hacerles ver que ser el socio de negocio es buscarles ahorros también a ustedes, buscar que sus empresas puedan ser más eficientes con lo que ya tienen ahora, Ujú. ser eficientes y ser eficaces. ¿Cómo nosotros podemos aportar en eso? Con todo esto que estamos platicando, ustedes acérquense con nosotros para ver de qué manera podemos hacer ajustes, recomendaciones, sugerencias de cómo manejar el capital humano para que pueda tener un beneficio y eficientar los recursos con lo que actualmente ustedes cuentan. Porque no es tan sencillo para decirle a cualquier cliente, "Ah, pues nada más Sí, paga, en lugar de 15 días de aguinaldo, pues ahora paga 30. sí, Ahora sí, paga sí, 15 días de prima de antigüedad. Ay, sí, pues total, nada más que trabajen 5 días, o por qué no mejor 3, ¿no? O sí, sea, y que todo lo absorba el patrón. Pues no, obviamente no se puede, ¿no? O sea, estamos en el país de tú juras que existe.com, ¿no? sí, Pero pues no, no se puede hacer así. sí, sí, Entonces, sí, sí, o tenemos que sea, hacerlo, tenemos que buscar cómo sí, apoyar a nuestros amigos, a todos nuestros clientes, para que claro, esto pueda crecer y para que ellos sigan, pues, adelante con sus negocios. claro Porque que también, sí. acuérdate que tenemos muchos temas, lo de la dichosa ley silla, lo de la ley anti-outsourcing, todo esto, que todo esto, amigos, hay que aclarar. No es que exista una ley silla, no se promulgó nada que sea Sí, así, sí, sí, ni sí. hay ninguna promulgación de una ley anti-outsourcing, no. Simplemente es como lo conoce el Vox Populi y lo que hace el comentario de red social. Pero todos son reformas a la Ley del Trabajo, Claro. al Código Fiscal de la Federación, a leyes ya existentes. ¿Tú cómo ves esto de la ley silla? Que va Fíjate, mucho con la NOM, ¿no? La NOM 037, sí, creo, ¿no? sí, fíjate que se le conoce como la ley silla, lo Ajá, pero pusimos así no existe porque así, ¿eh? si uno busca, por ejemplo, en Google, tú le dices, bueno, ley silla, y te sale todo lo que es la parte que se refiere a la ley silla. Prácticamente estas son reformas que van a estar a la ley federal del trabajo, digo, hacia la ley federal del trabajo, Ujú, precisamente enfocando a aquellas personas que obviamente pues van a tener mucho estancia de pie, ¿no? ujú, Directamente. ujú. Entonces, el derecho al descanso, el derecho obviamente a la protección al trabajador, para que obviamente esta parte, bueno, la finalidad es de que obviamente no tenga una afectación ni a mediano ni a largo plazo del trabajador, ¿no? De estar a lo mejor N cantidad de horas Parado. trabajando, Ujú, sobre todo, pues sí, creo que viene a minimizar esta parte, se supone que el riesgo en este sentido para poder, pues tener en ese sentido, pues mejores condiciones laborales para aquellas personas que, pues por así consideren su trabajo, bueno, pues pueden estar muchos tiempos parados. Me ha enfocado mucho lo que es la parte de tiendas comerciales, ¿no? Prácticamente es ujú, donde ujú. se enfoca mucho este tema, pero yo creo que también es bueno, esa parte es bueno. Yo ahí sí creo que no mucho impacto financiero veo, simplemente son reformas que puedan adaptarse, inclusive yo voy a las tiendas de autoservicio, inclusive al día de hoy, y ya he visto en algunos casos que tienen a lo mejor un banquito ahí las personas, ¿no? También veo también a lo mejor mujeres embarazadas, inclusive como cajeras, y también tienen un banquito ahí, ¿no? Entonces creo que esa parte puede ser bueno, obviamente creo que es algo que viene precisamente a sumar un poquito en la parte de una relación contractual Ujú. laboral, en este caso entre patrón y trabajador, y creo que puede ser algo razonable también a mediano y a largo plazo, Pues junto con lo que tú comentas. eso es igual y va también muy de la mano con lo de la ampliación del permiso de paternidad, ¿no? Porque eso Exactamente. también es otra Sí, reforma que sí, sí, está ahí en el sí, tintero sí, que sí, sí, seguramente la van a aprobar, ¿no? O sea, sí, porque digo, si finalmente pueden aprobar la reducción de la jornada o el aguinaldo, que es algo que tiene un impacto sí, financiero mayor, pues
el aumento de los 5 días que actualmente Sí. establece la ley federal del trabajo para el permiso de paternidad con goce de sueldo, lo quieren subir a 15 o 20 días. ¿Tú en Sí. cuánto crees, qué días crees que quede? Pues en la última, por ahí, publicaciones que tuvieron el Congreso, estaba negociando inclusive con las empresas y ellos proponían que fueran hasta 10 días. O sea, ahí se quedó. Ok. Porque dicen, son O 20 sea, ni días, 15 ni 20 días. ajá, 15 digo, 5, pues son 20, pero es que veían, ¿qué va a pasar con ese punto? Entonces, a lo mejor podrían llegar a un acuerdo y se quedó en stand-by hasta el día de hoy, que a lo mejor podría ser 10 días. Pero aquí lo que decían los empresarios, y volvemos a lo mismo, o sea, si yo, por ejemplo, y vuelvo al mismo tema de hace rato, como empresa, nosotros tienen una parte estructurada en su capacidad productiva, vamos a decirlo de esta manera. En mi capacidad productiva yo trabajo con X número de personas y X número de horas. Y cuando tengo a lo mejor un permiso o una incapacidad, bueno, cubro ese tiempo de horas en un cierto periodo para poder cubrir mis costos y obviamente sacar mi producto. Pero ¿qué pasa en este aspecto si yo tengo, no sé, 50 personas o 100 personas y a lo mejor de esos son 40 o 50 o 60 personas y en su momento cuántos pueden tener un permiso de paternidad, digo de paternidad en su momento? ¿Cuánto es el tiempo programado? Imagínate que todos fueran el mismo mes. Ujú, 10 ujú. personas. Entonces, aquí ya Tú hay tienes una... una plantilla de 20 personas, Exactamente. 10 Entonces, son papás sí, y 10 piden el, ¿sabes qué? Voy a aplicar mi permiso sí. de paternidad. Entonces, No. ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar si no se lo otorgo? Por acuerdo así entre, a lo mejor entre trabajadores, si existe un sindicato. O sea, ¿qué va a pasar en este Ujú, sentido? ujú. Entonces, volvemos a lo mismo aquí. En mi capacidad, yo de poder producir, mi capacidad que yo tengo generando ya en mis costos, ¿cómo le voy a hacer? Entonces vuelvo a lo mismo. Entonces, sí es algo bueno que las personas trabajadoras podamos ir adquiriendo nuevos derechos, o sea, sí es algo importante. Sin embargo, también creo yo que hace falta tocar un poquito en la parte del empresario, porque el empresario es el que genera obviamente el trabajo, el producto, Claro, que para genera la poder dar riqueza un para empleo. poder. Claro, exactamente, pero si no volvemos a lo mismo, no hay una parte donde, oye, digan, saben que tenemos esta estructura en materia a lo mejor financiera, en materia fiscal, ¿no? Algo que nos pueda permitir nosotros como empresarios poder cubrir esa capacidad de las personas que se Ujú, vayan en un descanso por un cierto periodo, ¿cómo le voy a hacer yo? ujú. Porque obviamente a mí como pequeño empresario, y yo me enfoco al pequeño y mediano empresario, Sí, no me pues enfoco a las finalmente. empresas triple A, ¿no? Obviamente ya tienen años y tienen un camino construido en algún momento, pero los que no lo tienen, ¿cómo me puede afectar a mí? Y todo eso me genera costo, me genera tiempo, o contrato a otra persona. Imagínense, vamos a contratar 10 personas más por Ujú. un cierto periodo o por un cierto proyecto. Sí, Entonces, precisamente ajá, eso es lo que yo creo que es muy importante que nuestros amigos sepan, que todo esto está enfocado a que ustedes no tengan que exactamente. contratar a alguien que vea toda la parte del capital humano, las incidencias, Ujú, los manejos de personal, que los contratos exactamente. individuales, que si las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, que cómo atenderlas, que un oficio que la Secretaría de Finanzas ya me requirió por esto, aquello. No, eso Sí, ustedes todo lo pueden descansar en nosotros, que somos los expertos y que pues para eso estamos, ¿no? Porque finalmente o sea, otra cosa también, sí, lo de las plataformas digitales, que sí. eso pues yo creo que cuando tú y yo estábamos en la facultad nunca lo vimos, ni existía eso. No, O sea, todavía estaba Pablo Mármol ahí, yo tenía mi guía roja. pues sí, yo también Entonces, existí, o para sea, poder, todavía no todavía no existía estaba Waze, o ahí. sea, y ahora Sí, ya tenemos que estar hablando de esto. sí. ¿Cómo viene esto de las plataformas digitales? Fíjate que ese es otro rezago que se tiene. Yo creo que esto se ha extendido desde el punto de vista que te gusta 8 años. Por ahí que tenemos en ese tiempo. Entonces, hay algo interesante aquí. Primero, le das empleo a personas que a lo mejor hoy por hoy no pueden entrar a una empresa. Yo creo que eso es algo favorable, ¿no? Sin embargo, también a lo largo de todo este proceso, han dejado muy libre todo ese camino. Ujú, Entonces, hoy por hoy, si nosotros nos enfocamos mucho, que no es tema de ahorita, pero a una subordinación, a lo mejor a trabajar para una empresa, estamos sujetos a las normas laborales, obviamente. El tener un patrón, el decirme qué hacer y en cierto periodo. Aquí, sí, sí, sí. obviamente, tenemos Amigos, aquí es muy importante. ajá, Luego muchos clientes me preguntan, oigan, ¿qué es subordinación y qué no es subordinación? ¿Qué es relación laboral y qué es relación civil? Ahorita lo ajá, acabas de decir. ajá, Cuando, y amigos, ténganlo muy en claro, sí, cuando alguien le tiene que decir a otra persona el cómo, cuándo y dónde hacer las cosas, es subordinación. Para que no haya así como exactamente, que dudas, ¿no? Oye, sí, ¿y mi contrato es subordinación o no es subordinación? ¿Es ajá, asimilado, es honorario, es relación sí, laboral? O exactamente, sea, todo eso igual lo podemos lo ver con más tenemos. detalle, pero eso se los quería aclarar, amigos. Muchas gracias, Lin. Sí, entonces aquí el punto interesante es de que estas personas solamente que todos están trabajando bajo esas plataformas digitales, a final de cuentas tiene que estar sujeto a una empresa o a un software, vamos a Ujú, decirlo ujú, así, ¿no? ujú. Entonces,
El Aquí, dichoso teletrabajo también. exactamente, algo similar, por decirlo Ujú, así, pero yo creo que este punto sí es algo a lo mejor interesante porque puede regular a muchas personas que no están de forma directa, a lo mejor de 8 a X tiempo laboral, ujú, pero ujú, sí regula a tener cierta prestación, que ujú, inclusive la seguridad social lo establece desde la misma Constitución, el tener, por ser mexicano, tenemos derecho a una seguridad social. Claro, ujú, no todos, solamente existen normas y reglas para poder tener derecho a ese servicio. Sin embargo, creo que esta parte sí es algo bueno desde mi punto de vista, pero aquí también el punto interesante es cuál va a ser el alcance de todas aquellas personas que hoy por hoy están trabajando bajo el régimen de plataformas digitales. ¿Cuál va a ser el alcance de la seguridad social? Es decir, ujú, ¿los vamos a meter en el régimen obligatorio? ujú. ¿Cuál va a ser el alcance que van a tener? ¿Van a cotizar para, a lo mejor para retiros antivejez o solamente prestaciones médicas? O algo a lo mejor lo que ya existe, ¿no? El derecho de seguridad social para la familia. Yo Ujú, como persona puedo ir al Seguro Social y digo, ¿sabes qué? Yo quiero contribuir para tener hecho seguridad social, me hacen un estudio, pago directamente, si es que soy así, de forma mensual o de forma anual, y tengo derecho a la seguridad social limitado, obviamente. Entonces, aquí todavía faltan reglas precisamente para poder tener esta parte. Ese es uno. Dos, creo que también lo que hoy por hoy se está viendo con ese tipo de empresas es de que, es decir, oye, a lo mejor yo, el viaje cuesta 50 o 60 pesos, vamos a llamarlo de esta forma. ujú, Todo esto podría venir también a un incremento en la parte de costos, en la parte del servicio que yo lo puedo tomar. Y ujú. eso obviamente no lo va a cubrir el software o la empresa que en ese caso lo tiene. ¿Quién lo va a cubrir? El consumidor final, en este caso del servicio, o sea, llámese nosotros. ¿Por qué? Si es que realmente esto incrementa, obviamente a ese tipo de empresas donde estoy yo sujeto bajo de una contratación de plataformas digitales, pues entonces va a tener la obligación precisamente de ahora sí de cubrir ciertas cuotas obrero-patronales y obviamente ellos no van a sacar de su costo, de su utilidad que tienen al día de hoy desde mi punto de Claro. vista, entonces podría haber un incremento también en este tipo de empresas. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, en todo lo que viene ahorita hay un incremento. ¿Y Ujú, cuál es el punto aquí interesante, Lee? De que toda esta parte de incremento que se tiene va enfocado a una parte de recaudación que requiere el mismo gobierno federal. No por nada en este primer año de gobierno no hubo otra vez incremento de impuestos. ujú. No es de que no exista el incremento o que existan nuevos impuestos, sino con estos pequeños detalles, inclusive de lo que hemos platicado hasta el día de hoy, hay incremento en la base gravable del contribuyente. Ujú, ujú. Y en este caso, para la empresa también existe ciertas obligaciones, porque estas empresas, del momento que tenga ya laboralmente, vamos a decirlo así, a una persona, Reyes Mendieta, que le va a ser asegurado por una plataforma digital, la empresa tiene que cubrir cierto tributo como el impuesto sobre nóminas. Claro. Entonces, va a tener Que ciertas mira, aquí es prestaciones. importante, amigo, Ajá. también que les aclare. Muchas veces hay clientes que me preguntan, oiga, Lick, pero es que fíjese que yo no tengo trabajadores de dados de alta, tuve que pagar el impuesto sobre nómina, yo no lo pagué y porque Ujú. no tengo empleados. Ah, bueno, pero presentaste tu declaración en ceros del impuesto sobre nómina. No, pues no lo hice. Ah, pues ahí está tu multa, porque de todos modos, aunque no tengas Sí, trabajadores, tienes que presentar la declaración. sí. Y también acuérdense que todo esto que estamos viendo de la seguridad social tiene mucho que ver con luego la gente que dice, oye, pero es que esto me va a afectar para mi jubilación o para mi retiro, para mi pensión. Sí. Recordemos la diferencia entre la ley 73 y ley 97. Todos aquellos que hayan entrado a cotizar por primera vez en su vida antes del 1 de julio del 97 podrán ser ley 73 y aspirar a una pensión. Aquellas personas que ya fueron contratadas por primera vez, no necesariamente en la organización donde estén actualmente, cuando todavía nos daban hojita rosa, que Sí. ganan si está El hoja rosa, famoso carroza. la famosa hoja rosa, Ajá. que de todos todos, cuando tengan duda de saber si eres ley 73 o no, velo en tu número de seguridad social. Tu número de seguridad social, parte del componente, es el año en el que te dieron de alta. Y ahí tú vas a ver si estás o no dentro de ley 73 o ley 97. Entonces, podemos ahí continuar. Oye, ¿y qué con lo de la igualdad de género en materia salarial? Porque Fíjate, tenemos muchísimos temas, caray. Fíjate que esto de igualdad de género, esto ya fue aprobado. O sea, este realmente es un punto interesante porque igual para adherirse a los convenios internacionales de trabajo, esta parte fue muy interesante. Fue un primer paso que se ha dado al día de hoy. Y esto precisamente, este 15 de noviembre ya fue, digamos que aprobado esta parte. O sea, ya se adherió este sentido para la igualdad de género. ¿Y cómo lo van a, o sea, eso suena muy bonito en palabras, Sí, pero exacto. materialmente, ¿cómo lo van a hacer? O sea, Fíjate, ¿cómo se va a hacer? ahí está el punto, el punto interesante aquí es de que precisamente una cosa es de que a lo mejor ya el decreto se haya publicado, y esto creo que se publicó el mes pasado apenas en noviembre, creo que fue el 12 algo así, pero el punto es, ahora viene si ya está el decreto,
¿Cómo se va a la final de cuentas a implementar? Este tema interesante de la igualdad es algo que se viene también en rezago en muchos temas. El tema es cómo puede afectarte en la parte interna de trabajo si realmente los vas a cumplir o no. En muchas empresas hoy por hoy podemos tener o pueden tener un reglamento interno de trabajo, un contrato individual de trabajo, donde a final de cuentas cada empresa tiene su propia norma interna en cómo poder decir, a ver, tú eres abogado, yo soy abogado, yo soy mujer y etc., podemos ganar lo mismo. Se trata precisamente de poder tener derechos iguales y igualitarios, que a final de cuentas esto ya está manifestado en la misma Constitución y se viene ya a través del tiempo. Pero aquí lo importante es, Lee, como tú lo acabas de mencionar, ¿realmente esto se puede llegar a aplicar y realmente existen esas sanciones o que no se puede aplicar realmente? ¿Y cómo podemos nosotros surgir a que esto surja al día de hoy y que se vaya incrementando y obviamente mejorando para tener precisamente igualdad? Y no solamente hablamos de salariales, sino también para todos los aspectos laborales que hoy por hoy pues tenemos derecho a todos los trabajadores, inclusive por estar trabajando y o no estar Ujú. trabajando o por ser igualdad en todos. Sí, porque bueno, la ley te dice que a trabajo igual, salario igual. Pero pues eso es en la teoría, eso suena muy bonito, Sí, pero ¿cómo lo llevas luego a la práctica? Porque luego, con que le cambies una palabra, es que sí, yo sirvo café, pero yo sí. sirvo café light, o Café, sirvo descafeinado. exactamente. Eso ya me hace Entonces que ya tenga es yo un sobrepunto. sobresueldo o un bono, ¿no? Sí, Entonces, no. creo que es bueno. Sí, yo creo Eh, que también tenemos que ver cómo va a Sí, hacerse. Porque otra cosa importante, amigos, es que ahora para 2025 tenemos también, así como existe lo del buzón tributario sí, en el SAT, la habilitación del buzón IMSS, que también va a ser sí. obligatorio para todos. Ahí, ¿qué tenemos al respecto? ¿Qué me puedes contar? Fíjate que Para que sepan nuestros sí, amigos. ya creo que estamos entrando a la etapa final. En la parte de la yo creo que esto es algo también muy interesante. El IMSS hoy por hoy, lo que platicamos en algún momento dado, es uno de los mejores recaudadores que hoy por hoy tiene, o tiene, el IMSS es uno de los mejores recaudadores en materia de tributo. Es decir, si hoy estamos el miércoles, hoy me toca pagar una cuota del Seguro Social y no lo pago, el lunes ya te están tocando aquí a la puerta. Ujú, Si no abro, el martes ya viene directamente con todo el paro y ujú. mis gastos de ejecución y mi multa. Entonces, así de efectivo es el seguro social. Pero ¿qué pasa aquí? Recordemos que en este sentido, hoy por hoy, desde hace mucho tiempo, y se ha endurecido más con este nuevo proyecto al día de hoy, y de acuerdo precisamente al Plan Nacional de Desarrollo presentado en febrero, o parte de las iniciativas de febrero de este año, es precisamente poder fiscalizar un poquito más, o muchísimo más, como se viene haciendo al contribuyente cautivo, digo yo. Ujú. ¿Qué es esto? Hoy por hoy, precisamente el buzón del IMSS lo hacen con la finalidad de poder tener una comunicación más directa. A lo mejor ya no van a esperar a que te vengan a tocar la parte de aquí en la puerta, sino que precisamente pues ya sería más directa, donde te van a mandar ciertos avisos, ciertos requisitos, y hoy por hoy tiene que estar habilitado a más tardar, o así que a partir del 1 de febrero de 2020. No, pues sí, miren, son Entonces, demasiados temas. Amigos, como podrán ver, se nos está acabando el tiempo. De hecho, ya nos extendimos 5 minutos, sí, pero bueno, son temas demasiado amplios, como lo comenté al principio de este ejercicio, de estas ujú, charlas que enriquecen. Finalmente, son muchos los temas que estaremos abordando. Haremos este ejercicio periódicamente. Aquellos que no nos puedan ver ahorita en directo podrán tener después el acceso al link a través de nuestras redes sociales, que se los haremos saber con posterioridad. De todos modos, estamos a sus órdenes, les repito, soy el licenciado Jorge Echeverría y conmigo el contador Reyes Mendieta, experto fiscalista, y pues bueno, estamos a sus órdenes para todo lo que tenga que ver con seguridad social, litigio laboral, la parte de protección, de incluso de las condiciones generales de trabajo, toda la en parte materia fiscal. de Ujú. los impuestos, tanto locales como federales, en fin, poder ser ese combo y tener esa consultoría con nosotros de todo lo que tiene que ver con el capital humano. Pues muchísimas gracias de mi parte, Lee. Muchísimas gracias a Gracias a todos que ustedes, nos a todos. acompañaron. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.